Muy buenas a todos. Antes de arrancar, queremos dar las gracias, pero así, en mayúsculas, al equipazo del blog La Playlist del Yello. De verdad, gracias por recordarnos esta maravilla y por inspirarnos para meternos de lleno en la historia de un disco que es, sencillamente, legendario. Y esa es quizá la pregunta del millón, ¿no? A ver, hay que ponerse en situación. Estamos en 1997. Una de las estrellas más grandes del rock en Argentina se encuentra justo en ese punto. Acaba de poner fin a su banda, un grupo que era su vida. Y de repente, el futuro es una página en blanco. Un vértigo tremendo. Y claro, ese artista era él, Andrés Calamaro. Acababa de terminar la aventura con Los Rodríguez, su banda mítica, y la presión era sencillamente brutal. Tenía que decidir qué hacer, cuál era su siguiente paso, y sentía que todo el mundo le estaba mirando, esperando. Vamos a poner esto en contexto, que es importante. En el 90, Calamaro cruza el charco, se instala en España, a principios de esa década montan Los Rodríguez y bueno, lo petan a un nivel increíble. Pero en el 96 la banda se rompe, se acaba una era. Y para Calamaro la incertidumbre es total. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se sigue después de algo tan grande? Pero esta vez, solo. Su siguiente paso no fue para nada grabar un disco sin más, no. Fue una apuesta a todo o nada. Un hórdago en toda regla que podía o bien catapultarlo al estrellato mundial o, por el contrario, hundir su carrera en solitario antes de que empezara de verdad. Y la respuesta a toda esa presión fue, pues fue tomar una decisión que hoy nos parece valiente, pero que en su momento era una auténtica locura. Decidió salir de su zona de confort, volar a Nueva York y grabar con la élite de la música norteamericana. Músicos a los que admiraba, sí, pero con los que no había hablado en su vida. Pero es que, ojo a los nombres, es que no estamos hablando de cualquiera. Steve Jordan, el batería que tocaba con Keith Richards, Mark Ribot, el guitarrista de Tom Waits, Hugh McCracken, que había grabado con el mismísimo John Lennon. O sea, contratar a gente de este calibre para grabar un disco en español era una audacia, un desafío en toda regla. Y si había alguna duda de sus intenciones, el propio Calamaro lo dejó clarísimo con esta frase. Esto lo cambia todo. No estaba pensando en un disco para su público de siempre, no. Estaba pensando en un disco para el mundo entero. La ambición era gigantesca. Bueno, y con esa ambición por las nubes y ese equipazo, ¿qué salió de ahí? Pues salieron canciones que hoy son clásicos, himnos que casi todo el mundo conoce, pero que esconden unas historias alucinantes que vamos a intentar desvelar ahora mismo. Venga, empezamos por la que seguro que resuena en la cabeza de todos, Flaca. Es que solo con escuchar esa primera frase ya se nota, se palpa que detrás hay una historia complicada, de esas de amor y dolor, de reproches. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay dos versiones. La oficial, la que ha contado Calamaro, es que va de esas pequeñas mentiras que se dicen en pareja. Pero luego está la leyenda, el rumor, lo que se ha contado durante décadas. Y esa leyenda apunta a su matrimonio con Mónica García y a un supuesto lío con Charly García. Una historia que acabó en una de las peleas más famosas del rock argentino. Vaya tela. Pero cuidado, porque si nos quedamos solo en las canciones de amor, nos estamos perdiendo la mitad de la película, o más de la mitad, porque Alta Suciedad tiene temas que bajo una capa de balada esconden una carga social y política tremenda, y el ejemplo perfecto es Crímenes Perfectos. A ver, esta frase hay que pararse a escucharla con atención. Mundial 78, paranoia y dolor. Calamaro no está usando esas palabras por casualidad, nos está llevando a un momento y a un lugar muy concretos, a una herida colectiva de la historia de Argentina. Y aquí está la verdadera genialidad, la interpretación que lo cambia todo. Para muchísima gente, Crímenes Perfectos no habla de una ruptura amorosa, sino de los desaparecidos de la dictadura. Los crímenes perfectos serían las torturas y los asesinatos que cometía el régimen militar, mientras el país, distraído con el fútbol, miraba para otro lado. Una metáfora simplemente escalofriante. Entonces, repasemos. Un artista en un momento clave, una apuesta loquísima a Nueva York y canciones con dobles y triples lecturas. ¿Cómo recibió el público todo esto? Pues la jugada de Calamaro no es que saliera bien, es que arrasó. Fue un éxito rotundo. Es que las cifras son para caerse de espaldas. Hablamos de más de 700.000 copias vendidas. No fue solo un éxito, es que se convirtió en el disco más vendido de toda su carrera. Una auténtica barbaridad para un disco de rock en español en aquella época. Pero es que la cosa no se queda ahí. Este éxito lo colocó directamente en el Olimpo del rock argentino. Se convirtió en el segundo disco más vendido de su historia, solo por detrás de un coloso como es El amor después del amor de Fito Páez. Casi nada. Y por si fuera poco, para rematar la jugada, la crítica se rindió a sus pies. La revista Rolling Stone lo puso por las nubes, metiéndolo en el top 10 de los mejores álbumes de la historia del rock argentino. La apuesta había salido redonda.
Vendió muchísimo y a la vez fue aclamado como una obra maestra. Vale, ya han pasado unas cuantas décadas, pero ponemos Alta Suciedad y sigue sonando fresco, sigue emocionando. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto para que aguante tan bien el paso del tiempo? Pues yo creo que la clave está en que fue una especie de tormenta perfecta. Tienes unas letras geniales con una ejecución musical que es de otro planeta. Consiguió capturar el espíritu de una época. Y sus canciones tienen capas. Las puedes escuchar como una historia de amor o como la crónica de un país. Y sobre todo, demostró que el rock en español podía jugar en primera división, que podía ser ambicioso y sonar en cualquier parte del mundo. Y al final, esto te deja pensando, ¿verdad? Quizá esa es la fórmula. Esa mezcla de lo más personal, lo más íntimo, con la historia colectiva de un país, de la melodía perfecta con el mensaje oculto. ¿Es eso lo que convierte a un puñado de canciones en algo eterno? Y con esa reflexión lo dejamos por hoy. Si este viaje al corazón de Alta Suciedad ha gustado, de verdad, hay que pasarse por la playlist del Yello. Allí hay muchísimas más historias como esta contadas con una pasión increíble. ¡Hasta la próxima!